Gerardo Solís dice, los organismos autónomos son necesarios porque no podemos confiar ciegamente en ningún gobernante, pero menos en un mitómano que niega la realidad diciendo que tiene otros datos. A ver, José, mi querido Gerardo Solís, estoy de acuerdo contigo y entiendo, no puedo tratar de entender tu rencor hacia el sistema. Pero también te voy a decir una cosa, los organismos autónomos, tú dices, son necesarios. Primero, si tuviéramos un país de leyes, ni siquiera tendría que haber un organismo autónomo. ¿Por qué? ¿Qué son los órganos autónomos? Los organismos autónomos son organizaciones que operan fuera del gobierno para hacer que el gobierno funcione bien y que son manejados supuestamente por la ciudadanía. ¿Estarías de acuerdo? Ok. Si en México existiera una total decisión de hacer valer la ley, no necesitaríamos organismos autónomos. Si las autoridades respetaran la Constitución, el Código Penal, respetaran las leyes secundarias que salen de la Constitución, no habría necesidad ni siquiera de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la propia Constitución ahí establece que se deben respetar los derechos humanos. Si la Constitución lo dice y si hubiera un funcionario que lo acatara y que lo cumpliera, ni siquiera había necesidad de que existiera una Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque lo dice la Constitución. La Constitución habla de igualdad, no necesitamos unos organismos de defensa de los derechos de las mujeres, no, porque la Constitución lo dice. Lo que pasa es que México desde hace mucho tiempo es un estado fallido. ¿Tú crees que si se hubiera una decisión de los gobernantes para respetar cada una de las leyes, hubiera necesidad de que se creara un órgano autónomo para que se respete? No. Si la ley dice que no puede haber monopolios, pues no debe haber monopolios. Y entonces no necesitas un organismo autónomo que evite los monopolios. Hola, ¿qué tal? Como pudieron ver, esa fue la respuesta a un comentario que hice en el canal del escritor Jesús Lemus. En este video presento mi respuesta a sus afirmaciones. En una sentencia lógica, si la condición o las condiciones no se cumplen, entonces no se da la consecuencia. Por ejemplo, si este cubo no estuviera roto, retendría líquidos. Esta sentencia la podemos cambiar por la siguiente: dado que este cubo está roto, no retiene líquidos. Si se dan cuenta, estoy cambiando el sentido de ambas partes de la sentencia, la condición y la consecuencia. Primera sentencia: si tuviéramos un país de leyes, ni siquiera tendría que haber organismos autónomos. Si invertimos ambas partes de la sentencia, la condición y la consecuencia, nos queda la siguiente afirmación: dado que no tenemos un país de leyes, tendría que haber organismos autónomos. Siguiente afirmación: si en México existiera una total decisión de hacer valer la ley, no necesitaríamos organismos autónomos. Aplicando la misma técnica en esta afirmación, nos queda la siguiente: dado que en México no existe una decisión total de hacer valer la ley, necesitamos organismos autónomos. Siguiente sentencia: si las autoridades respetaran la Constitución, el Código Penal, las leyes secundarias, no habría necesidad de una Comisión de Derechos Humanos. Aplicando la misma técnica, nos queda la siguiente afirmación: dado que las autoridades no respetan la Constitución, el Código Penal, las leyes secundarias, hay la necesidad de una Comisión de Derechos Humanos. Siguiente afirmación de Jesús Lemus. Bueno, es una pregunta en este caso. ¿Tú crees que si hubiera la decisión de los gobernantes para que se respete cada una de las leyes, habría necesidad de crear órganos autónomos? Aplicando la misma técnica, nos queda la siguiente afirmación: dado que no hay la decisión de los gobernantes para que se respete cada una de las leyes, hay necesidad de crear organismos autónomos. Última sentencia: si la ley dice que no puede haber monopolios, pues no puede haber monopolios, entonces no se necesita un organismo autónomo que evite los monopolios. Esta sentencia es incorrecta por las afirmaciones anteriores que nos indican que la ley no se cumple. Entonces, esta sentencia quedaría de la siguiente forma: si la ley dice que no puede haber monopolios,
pero esta ley no se cumple, entonces no se necesita un organismo autónomo que evite los monopolios. Esta sentencia obviamente es ilógica, no tiene sentido. Una sentencia correcta en relación a esto puede ser, dado que hay funcionarios que favorecen a empresas de sus familiares, compadres y amigos, entonces se necesita un órgano autónomo que evite los monopolios. En este caso es la COFECE. Cuando estaba escuchando las respuestas de Jesús Lemus, pensé que me estaba dando la razón, porque si estamos de acuerdo de que en México no se respeta la ley, entonces hay dos opciones. Una es buscar alguna alternativa para que sí se cumpla con la ley, como pueden ser los organismos autónomos, y la otra es aceptar que las cosas son así y que no hay nada que hacer, a menos que exista una mejor alternativa, como cambiarles el chip a los políticos mexicanos y ponerles un chip alemán para que tengan la mentalidad de los alemanes, que no necesitan órganos autónomos porque ellos sí cumplen con la ley. Si tenemos un presidente que dice que no le vengan con que la ley es la ley, eso significa que la ley no se está respetando desde lo más alto del poder en México. Es entonces cuando más necesitamos fortalecer mecanismos que sirvan para que se respete la legalidad. Eso es todo en esta ocasión. Hasta el próximo video. Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley.